leyendo desde el versículo 12, que fue donde iniciamos en esta serie, hasta el versículo 20, ya que hoy vamos a comprender los versículos 19 al 20, pero voy a leer desde el versículo 12. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoria y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Hasta ahí vimos la semana pasada. Y hoy veremos los versículos 19 al 20, donde Pablo sigue construyendo su argumento diciendo: porque sé que esto, todo lo que le ha pasado, resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Hay palabras o frases que vienen cargadas con un gran pesar y una gran tristeza. Pero ninguna frase viene cargada con más pesar que el anuncio o solamente la consideración de la muerte misma. Tu padre ha muerto, tu madre ha muerto, tu hermana ha muerto, tu mejor amiga ha muerto. Esa es una frase que ha destrozado los corazones de millones y millones de personas. Solamente el considerarla hipotéticamente le trae a uno como un nudo en la garganta. El que te llamen y te digan: tu madre acaba de morir. No trae gozo. Más bien trae temor, incertidumbre, desesperanza, angustia, depresión. Eso es lo que trae la muerte. Pero ¿por qué la muerte trae eso? Eso tiene una explicación bíblica totalmente. La muerte trae desesperación, angustia, temor, porque nosotros no fuimos creados para la muerte. Desde el principio el Señor destinó que los suyos vivieran eternamente. Pero el pecado nos separó de Dios y trajo consigo la muerte. O sea que la muerte no es más que la consecuencia de correr del plan destinado por Dios. Y aún así Dios en su misericordia, aún cuando merecíamos la muerte, aún cuando merecíamos tristeza, aún cuando merecíamos desconsolación, aún cuando merecíamos tribulación, destinó que su Hijo Cristo viniera para darnos aquello que es totalmente opuesto a la muerte. Y eso es Cristo, quien trae vida. Y es por eso que a pesar de que la muerte trae tristeza, trae desolación, cuando el creyente esté en Cristo, no ve a la muerte como su enemigo letal, la ve solamente como algo pasajero. Y comparado con el gran valor de Cristo, la ve como nada. Por eso dice el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 13: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ciertamente, el poder, dice Pablo más adelante, el poder
de la muerte está en el pecado, pero gracias a Dios por Jesucristo, quien nos da vida. Hasta ahora, en la carta de Filipenses, hemos visto dos ataques que Pablo ha tenido. En los versículos 12 al 14, Pablo nos habla del ataque que ha tenido por el gobierno romano, quien lo puso en prisión. Estaba encadenado 24 horas al día a la guardia. Se suponía que ya su ministerio estaba totalmente acabado. Pero Pablo toma vuelo como el ave fénix y ve aún la prisión como una plataforma para predicar el evangelio. Y aún a los guardias que estaban amarrados a él, le predicaba el evangelio. Y en el versículo 14 habla de cómo estos mismos han recibido el evangelio porque cobran valor por la experiencia de Pablo para predicar el evangelio. Ese es el primer ataque que Pablo había recibido. El segundo ataque lo vimos la semana pasada. Ya no venía desde afuera de la iglesia, ya no venía desde el gobierno romano, venía desde dentro de la iglesia, de predicadores que atentaban en contra de él. Y quienes por envidia, para tratar no de tener lo que Pablo tenía, sino de quitarle a Pablo el privilegio de predicar el evangelio, difamaban el carácter de Pablo. ¿Y qué les dijo Pablo? En el versículo 18 del capítulo 1. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras Cristo es proclamado. En eso me gozo. O sea, que ni la prisión fue impedimento para Pablo, sino que él se regocijaba en eso porque aún ahí el evangelio estaba progresando. Ni los difamadores eran un impedimento para Pablo. Él se regocijaba en eso porque aún así, como sea, predicaban a Cristo. Predicaban el evangelio. Pero ahora lo que Pablo presenta es mucho más, es una amenaza mucho mayor que las dos amenazas que él nos ha presentado hasta ahora. Pablo ahora no solamente contempla el gobierno romano, ni no solamente contempla a los difamadores que hablan en contra de él falsedades, sino que Pablo contempla la más letal amenaza que el ser humano tiene, la muerte misma. La muerte misma. Porque por más poderosos que nos creamos, por más fuertes que nos creamos, cuando enfrentamos la muerte, todo eso se cae. Y Pablo la contempla enseñándonos o proclamando su confianza en la liberación final que él y todos los creyentes tendremos, que nos hace proclamar que aún la muerte misma no nos va a vencer, pues Dios es quien tiene la última palabra. Mis hermanos, al ver este pasaje, estos versículos, mi oración es que tú y yo podamos vivir con esa misma convicción, con esa misma esperanza de no temer a la muerte misma, porque estamos centrados en Cristo, con nuestros ojos puestos en Él. Pablo dice en el versículo 19 lo siguiente: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. La confianza de Pablo no viene de la nada. No es una confianza que está sustentada en el aire o en algo falso. Es algo que afectó su entendimiento y algo que afectó su alma y su espíritu con los instrumentos que Dios provee para alzar nuestra confianza en Él. Él dice en el versículo 19 básicamente: porque sé que seré liberado. Porque sé que seré liberado. Y ese primer verbo que él utiliza ahí, porque sé, no habla de algún tipo de duda o desconfianza en el que él va a ser liberado. Es la traducción del verbo griego oída, que habla de una confianza totalmente plena, segura que alguien tiene en algo. Una confianza que no viene meramente por la experiencia, sino que viene primeramente por cómo ataca tu mente.
y luego tu caminar. Pablo entendía, él sabía que él iba a ser completamente liberado, él no tenía duda. Y la palabra que él utiliza para liberado, porque el valor de lo que tú sabes tiene mucho que ver con eso que tú sabes. Él sabía que él iba a ser liberado, pero ¿de qué tipo de liberación Pablo está hablando ahí? Él utiliza la palabra que se traduce como salvación frecuentemente en el Nuevo Testamento. Un término que habla de liberación, de salvación, y por lo general se refiere a la liberación final de los creyentes en el juicio final cuando sean vindicados ante Dios. O sea que Pablo no solamente está hablando aquí de que sabe que va a ser liberado de la prisión donde él está. Él no solamente está hablando aquí de que él sabe que el César lo iba a dejar salir de prisión. Pablo está alzando sus ojos mucho más allá de eso, mucho más allá de cualquier circunstancia física o terrenal o de alguna autoridad terrenal que enfrentara. Pablo está mirando al Señor, él está mirando a la liberación, a la salvación que solamente Dios puede dar. La misma confianza que Pablo expresa ahí, él la expresó en 2 de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 18, cuando le dijo a Timoteo: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí en Filipenses, Pablo sabía de su liberación y él fue liberado físicamente. Él testificaba de su liberación y él fue liberado físicamente. En 2 de Timoteo, él no fue liberado, pero él estaba utilizando las mismas expresiones en ambas cartas. ¿Por qué? Porque básicamente lo que Pablo está diciendo es: yo confío, yo estoy confiado, yo sé que el Señor es soberano y Él me va a liberar, Él va a cumplir su plan, no importando lo que pase. No importando lo que pase. Y el valor de esa confianza de Pablo no estaba solamente en lo que él había visto en su ministerio terrenal, estaba en lo que él había comprendido de su liberador. Él confiaba en la soberanía plena de Dios para llevar a cabo su plan, y que él empezó la obra y él la iba a terminar, que Pablo estaba ahí bajo el control de Dios. Pero tu confianza en la liberación de Dios no va a ser más grande que tu conocimiento del Dios libertador. Pablo, como él le dice a los mismos filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 10, él había propuesto en su vida una sola cosa principal: conocer a Cristo. Él se había dedicado a conocer, a sumergirse, a profundizar en la persona de Cristo. Por lo tanto, él conocía quién era su libertador. Y es por eso que no había desconfianza en él de su liberación final. No había duda, no había temor, él no tambaleaba. Él sabía la grandeza de su libertador y por lo tanto él sabía que la liberación vendría, ya sea por muerte o por vida. Una de las razones por las cuales no podemos proclamar o reflejar esa confianza plena que Pablo refleja aquí es porque no conocemos lo suficiente a nuestro libertador. No conocemos lo soberano que Él es y lo poderoso que Él es para hacer cualquier cosa. Pablo lo conocía. Pablo conocía la grandeza de aquel que lo estaba
guiando. Por eso es que el mismo Pablo le dice a los romanos, anteriormente esta carta, en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No se trata de aquel que está amando, se trata de a quien estamos amando. Todas las cosas nos ayudan a bien si estamos en su propósito, porque estamos con Él, no porque estamos despegados de Él. Por eso es que Pablo lo está diciendo. Todas las cosas nos ayudan a bien porque estamos con Él. Yo voy a ser liberado y tengo confianza en mi liberación final porque yo estoy en Él. Yo lo conozco. El gozo de Pablo estaba en el plan soberano del Rey soberano. El predicador Charles Spurgeon, hablando de la influencia del conocimiento del plan soberano de Dios sobre los suyos, dijo que la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual apoyamos nuestra cabeza en la noche. Es lo que trae alegría a mi corazón, que Dios está dominando las tormentas de la vida y usándola para el bien mayor. ¿Y cómo puede alguien vivir con una confianza como esta cuando su confianza no está puesta en el Rey soberano? No puede. Pero el creyente sí puede porque conoce a quien lo va a liberar. Conoce a su escudo, a su fortaleza, a su baluarte, a su sostén. Pablo, aún en medio de la tribulación, sin saber lo que iba a pasar, básicamente lo que está diciendo es, todo está bien, porque yo sé que estoy con Dios y Él tiene control. Él confiaba plenamente en la soberanía de Dios. Ahora, él sabía que Dios soberanamente provee instrumentos a los suyos que le son de fortaleza y de confianza en medio de cualquier tribulación. Y ahí él mezcla lo que es la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. Porque él dice en el versículo 19, porque sé que esto, todo lo que le ha pasado, resultará en mi liberación, mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Él da dos medios, dos instrumentos que Dios utiliza para traer confianza a los suyos. Y el primero que habla es un solo instrumento y el resultado de la oración. Pablo habla cómo él obtiene confianza a través de las oraciones de los filipenses y significando a nivel general las oraciones o la intercesión los unos por los otros. O sea que el hecho de que Dios es soberano no nos hace escapar de la oración, no nos limita a orar, sino que nos lleva a orar más. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es soberano, porque yo sé que Él puede. Pastor, si Dios es soberano, ¿por qué oramos? Porque Él puede. Sería al revés, como dice el pastor Steve Lawson cuando habla acerca de la soberanía de Dios. Si yo no entendiera que Dios es soberano, yo no orara. Porque ¿para qué voy a orar? Si yo quiero resolver un problema en la policía, yo no voy a ir a solicitar ayuda a un payaso. ¿Cierto? Si yo tengo un problema en el colegio de mi hija y quiero arreglarlo, yo no voy a ir a solicitar ayuda a un pescador en la playa. ¿Cierto? Yo tengo que ir donde la persona que sea apta para ayudarme con ese problema. Si tengo un problema en la policía, voy y hablo con un policía, con una autoridad, alguien que esté relacionado, alguien que me pueda ayudar. Uno no quiere malgastar su tiempo con personas, cuando tú tienes un problema, que no te pueden ayudar. Al revés, cuando queremos
que alguien nos ayude en alguna institución o alguna empresa, uno hace yuca y se sienta 3 y 4 horas esperando a una gente para que te ayude con algo, ¿cierto? Porque uno entiende que esa persona puede. La capacidad de poder de esa persona no te hace a ti no ir donde ella. Al revés, te atrae más hacia ella. La capacidad soberana de Dios para obrar en todo nos hace a nosotros ir donde Él para interceder los unos por los otros. Es por esto que Pablo solicitaba frecuentemente a los hermanos de las diferentes iglesias que visitaba a que oraran por él. A los romanos, en Romanos capítulo 15, versículo 30, les dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. A los corintios, en 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículos del 5 al 11, Pablo, hablándoles de la tribulación que él estaba experimentando, les dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Y les dice a los hermanos de Corinto: cooperando también vosotros a favor con la oración. A favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. O sea que Pablo estaba totalmente confiado y consciente del poder de la oración y de la intercesión los unos por los otros. Por eso es que él pide y solicita y ruega constantemente: oren por nosotros, intercedan por nosotros, oren para que Dios obre. No es desconfiando del poder de Dios, es confiando en el poder de Dios y lo que la oración causa. No solamente para Dios, pero para los mismos creyentes. Por lo que él sigue diciendo en Filipenses capítulo 1, versículo 19: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Porque la manera como Dios trae confianza, trae valor, trae denuedo a los suyos es a través del Espíritu Santo. Pablo no estaba pidiendo o diciendo que él confiaba en la oración y la suministración del Espíritu, hablando de que como que él desconfiaba que el Espíritu Santo no estaba en él. Pablo no está diciendo que él duda del obrar del Espíritu en su vida y que él necesita el Espíritu Santo para sentir confianza. Cuando él habla de la suministración del Espíritu, él está hablando de una realidad que vemos en toda la Biblia. Ciertamente, como Pablo mismo le dijo a los romanos, todo creyente, todo nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo. Sin embargo, la plenitud del Espíritu Santo o la suministración del Espíritu Santo se nos da a veces en cantidad mayor para enfrentar las diferentes circunstancias que tenemos. El Espíritu siempre está en nosotros, pero hay tiempos en los cuales Él actúa de diferentes formas para ayudarnos a enfrentar las diferentes situaciones. Por eso solemos ver, en el caso de Pedro, cuando se presenta defensa ante el Sanedrín en el libro de Hechos, que Lucas nos relata que Pedro, lleno del Espíritu Santo,
No fue que ahí fue que vino el Espíritu Santo a Pedro. Fue que ahí el Espíritu Santo le dio valor a Pedro para Pedro predicar. Cuando Esteban fue apedreado, en el mismo libro de Hechos, se nos dice que antes de ser apedreado, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fija sus ojos a los cielos. Porque el Espíritu Santo le dio valor ahí para enfrentar lo que él iba a enfrentar. Por lo que esta referencia a la provisión del Espíritu Santo es el poder que Pablo necesita, que solo el Espíritu Santo puede darle para que permanezca firme en este momento difícil. Así que cuando Pablo se encuentra en la cárcel en Roma, él confiaba en que Dios, a través de su plan soberano, iba a obrar para que los filipenses oraran por él y él poder crecer por medio de la obra del Espíritu Santo en confianza y en seguridad para testificar a Cristo aún en medio de su situación. Aún en medio de su situación. Y todo esto que Pablo está haciendo aquí es dando su cosmovisión, su estándar de vida, no importando la situación que estuviera enfrentando. Y aquí Pablo se compara él mismo en la situación que está pasando con Job. Porque esta frase que Pablo utiliza en el versículo 19, cuando dice, porque sé que esto resultará en mi liberación, no es más que un eco de la misma frase que Job dijo en Job capítulo 16. Cuando Job, aún viéndose abrumado y enfrentado por sus mismos amigos, quienes lo querían hacer dudar de su piedad y de su entrega a Dios, donde Job, ya habiendo perdido todo, dice esta misma frase, que estaba confiado en que el mismo Dios lo iba a liberar. ¿Por qué? Porque la confianza de Job no estaba en sus bienes. La confianza de Job era Dios. Y Dios tiene la última palabra. Es lo mismo para Pablo. Pablo estaba totalmente confiado en que Dios iba a obrar, porque Dios es soberano y hace lo que Él quiere. Y en el versículo 20 él habla de cómo, hacia dónde Dios guiaba su mente. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Primero, en el versículo 19, Pablo habla de algo que sucedía en su mente y su corazón, lo que él sabía, la confianza interna que él tenía. Ya en el versículo 20, él empieza a hablar de cómo él ponía esa confianza en la práctica, conforme a mi anhelo, conforme a mi anhelo. ¿Qué quiere decir eso? Esa palabra que Pablo utiliza aquí en el griego es una palabra muy técnica y habla de alguien que estrecha su cuello literalmente para ver hacia adelante. Es como cuando las personas se iban en un barco a navegar y los que estaban abajo en el barco solamente podían ver una parte o podían ver el mar. No podían ver muy lejos, pero había una parte alta donde se subían algunos marineros para poder ver más hacia adelante y se estrechaban para ver lo que había en el camino. Y decían, hay tierra, y todo el mundo cobraba esperanza, aun si estaban perdidos.
Pablo constantemente lo que está diciendo es su anhelo de su liberación, pero el anhelo al cual él se está refiriendo ahí no era salir de prisión. Él estaba estrechando su cuello viendo la eternidad, mirando mucho más allá que lo que este mundo tiene, hacia la gloria celestial que Dios tiene preparado para los suyos. Spurgeon, comentando acerca de este versículo, él dice que los cristianos debemos tener nuestro telescopio de la eternidad para constantemente venir a ese telescopio y meditar en las promesas celestiales que tenemos en las Escrituras, para que nuestra confianza y nuestra esperanza sea alzada. ¿No necesitamos eso? Claro. Necesitamos poder extender nuestro cuello y ver más allá de lo que se nos está presentando en este mundo. Ver a las promesas celestiales, porque eso es algo que viene acompañado con la salvación. Necesitamos contemplar la gloria de Dios. La razón por la cual sucumbimos tan frecuentemente ante las pruebas, la razón por la cual entramos tanto en esa depresión y ansiedad constante, es porque nos centramos demasiado en la tierra. Y olvidamos que esto es temporal, esto es pasajero, hay una gloria celestial esperando por los hijos de Dios. Y en Cristo tenemos esa garantía. Y esa confianza y ese anhelo y ese extender mi cuello para ver más la eternidad produce en nosotros esperanza, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Y la esperanza que Pablo cita aquí es la esperanza bíblica, de total confianza, sin duda, sin inseguridad. Pablo sabía que nada iba a ser avergonzado. ¿Avergonzado cómo? Quedándose en la cárcel. Ya le estaba siendo avergonzado. Pero Pablo no habla de ser avergonzado física o terrenalmente. No. Pablo habla de no ser avergonzado en lo que predica y en lo que cree. En la liberación final de que Cristo volverá por los suyos. Pablo lo sabía por lo que él había conocido del Cristo. Este mundo va a querer avergonzarnos por nuestras creencias. Lo quisieron hacer con Jesús. Piensa como Cristo en el momento de su pasión, cuando era crucificado, lo querían avergonzar por lo que estaba haciendo. Si tú eres Dios, bájate de esa cruz. Este que se dice que se llama el Rey, el Mesías, se burlaban de él. Pero al final, ¿quién tuvo la última palabra? Cristo. Resucitó de los muertos y ascendió a la gloria del Padre. Y no lo podían negar. Y como Cristo lo hizo, Pablo tenía la seguridad que independientemente de la prueba que enfrentara, él iba a ser igual que Cristo y tendría una resurrección para ir a la gloria con el Padre. Ese es el destino que nos espera a todos los hijos de Dios. Sino que en toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Una vez más, demuestra lo que ha estado diciendo en los demás versículos anteriores. Cristo es el centro de la vida de Pablo.
Y aún Pablo, enfrentando todo lo que está enfrentando y aún contemplando la muerte misma, él está diciendo: Cristo es el centro de mi vida. Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y en esa frase final de Pablo hay una gran instrucción para nosotros. Y yo quiero que prestamos atención. Pablo está dando ahí dos resultados. Ya sea por vida, es un resultado, o por muerte, es otro resultado. Cristo será exaltado en mi cuerpo. Yo sé que a nosotros nos gusta el resultado que parece más favorecedor, que es la vida. La muerte, como que, claro está, no nos gusta. Entonces, cuando uno se ve, imagínate en el caso de Pablo, contemplando la posible muerte, de vida o muerte, uno dice, o se suele decir: Dios es fiel, tú vas a tener la vida. Dios es bueno, vas a tener el resultado que tú quieres, la vida. Es muy raro decir, aún en la muerte Dios es fiel. Después que pasa así, pero cuando lo estamos enfrentando, como Pablo está, él no sabe lo que va a pasar. Él fue liberado por el César en esa prisión, pero él no sabía lo que iba a pasar. Ahora, él lo que está diciendo es: ya yo muera o viva, Cristo como sea será exaltado en mí. Yo no voy a dejar de exaltar a Cristo, no voy a dudar de la soberanía de Cristo, del poder de Cristo, de la fidelidad de Cristo, por el resultado que yo tenga. Eso no marca mi entrega a Cristo. Lo que marca mi entrega a Cristo es solamente Cristo. Es como construyendo sobre Cristo que está Pablo. Yo no sé la circunstancia que tú puedas estar pasando hoy, ni sé el resultado que va a pasar. ¿Cómo así, pastor? Porque lo que se supone es que quien se para aquí está para decirte: decláralo, no te apures, que tú vas a salir de esa prueba, todo va a salir bien. Tú no tienes dinero, tú vas a tener dinero. Tú tienes una enfermedad, tú te vas a sanar. Tú tienes un problema, tu problema se va a resolver. Tú no tienes trabajo, tú vas a conseguir trabajo. Yo no te voy a decir eso. ¿Cómo así? Yo no te lo voy a decir. Porque Cristo es el único que sabe. Yo lo que sí te voy a decir es que independientemente de tu situación, independientemente del resultado final que tú tengas, tú puedes crecer en esperanza y confianza en Cristo, alzando tus ojos más allá de la situación y centrándote en Él, para que Él sea glorificado en ti. Ese era el gozo de Pablo. Cuando Pablo dice: en eso me gozo y me gozaré, él está diciendo: yo me estoy gozando plenamente, no por lo que veo en la tierra, sino por lo que veo en los cielos. Por eso él dice: no importa si yo muero o si vivo, Cristo es glorificado. Él tiene sus ojos puestos en Cristo. Mi hermano y mi amigo que estás aquí hoy, el mayor gozo del creyente está en conocer a Cristo. Y no solamente conocer de Él superficialmente, sino de profundizar en Él, de tener una relación personal, íntima, directa con Él, de que tu vida realmente sea Cristo. La plenitud del gozo cristiano está directamente relacionada a la plenitud de tu conocimiento de Cristo, a la plenitud de tu deleite en Cristo. ¿Qué tan grande es tu gozo?
¿Qué tan grande es tu conocimiento de Cristo? ¿Qué tan grande es tu gozo? ¿Qué tanto te estás deleitando en Cristo? Porque cuando nuestros ojos están puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, nada más tiene importancia. Solo así es que podemos decir, como Pablo dijo, no importa lo que pase, lo importante es que Dios sea glorificado. Solo así. En Mateo capítulo 14, versículo 28, hay una historia que tiene que ver mucho con esto. Vemos a Pedro que está en el mar y ve a Cristo. Están los demás discípulos también. Y dice el versículo 28 de Mateo 14, que Pedro lo ve y le responde y le dice: Señor, si eres tú, no lo estás reconociendo, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, o sea, Cristo le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, diciendo: Señor, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, viendo a Jesús y Jesús mismo diciéndole: camina sobre las aguas, el problema que tuvo fue que dudó en Jesús. El problema no fue el agua. El problema no fue que Jesús no podía hacerlo caminar por el agua. El problema fue que él quitó sus ojos de Jesús. Y ahí es cuando empezamos a hundirnos. Mientras Pablo está en prisión, aún contemplando la muerte, él no quita sus ojos de Jesús. Por eso no se hunde. Por eso se goza en medio de su aflicción. ¿Cuántos de nosotros necesitamos centrar nuestros ojos en Cristo de nuevo? ¿Cuántos de nosotros nos estamos hundiendo en medio de la tribulación porque estamos dudando del plan soberano del Rey soberano? ¿Acaso puede ser que la mayor ansiedad que hay en tu vida no es por causa de la circunstancia que estás enfrentando, pero por causa de tu desconfianza en Cristo? ¿Podría ser que ahí esté el asunto? ¿No lo has pensado? De que tal vez no se trata qué tan duro es tu problema o qué tan pesada es tu carga, pero de qué tan poca es tu fe. Porque si veo mi carga demasiado pesada, si veo mi circunstancia demasiado dura, puede ser que estoy cayendo en la mentira de pensar que mi Cristo no es suficiente para llevar esa carga. Porque no se trata de que yo la lleve, se trata de que Cristo la lleve. Él es el centro. En Él está mi gozo. Esteban murió con los ojos en Cristo y murió gozoso. Pablo de esa primera prisión salió libre y pudo seguir predicando y siguió con gozo. Aún la vida y la muerte no determinan quién Cristo es.
Él es sobre todo. Él es sobre todo. Puede ser que tus ojos se están distrayendo demasiado con las pequeñeces de este mundo y no estás centrándote en Él. Pero Él te dice hoy, Él te extiende su mano. Pídele, Dios, sácame de esto, no de mi circunstancia, no de la muerte que me amenaza. Sácame de mi duda, de mi ingratitud, de mi falta de concentración en ti. Y enséñame, oh Dios, a estar concentrado en ti. No importa lo que esté en el camino, pero que tú seas glorificado en mi vida. Déjate de pedirle que te quite el problema que estás viendo. Dile que te quite tu problema de corazón. Porque eso es lo que hará que aún en la tribulación puedas estar como Pablo, gozoso ante cualquier situación. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, si no tienes esta esperanza, esta confianza, también te exhorto a que lo hagas. Mientras más caminas por el mundo, más te vas hundiendo en el pecado y la muerte que este mundo ofrece. No podrás vivir a plenitud. ¿Podré ser feliz? Sí, temporalmente. Pero no podrás tener una esperanza más allá que las pequeñeces que este mundo ofrece. Y Cristo te dice hoy, yo soy tu Salvador. Yo te ofrezco vida, vida en abundancia. Entrégate a Cristo. No pierdas un minuto más sin Cristo. Abrázale. Confiésale como tu Señor y Salvador. Y pídele, Cristo, extiende tu mano. Y sácame de este pecado que me ahoga y que me condena. Por Cristo puedes tener salvación y vida eterna hoy. No pierdas el tiempo. Mis hermanos, les invito a bajar sus cabezas y a reflexionar en la palabra que ha sido predicada.